Shalom, shalom, y vamos a comenzar una serie en español titulado La fe de Jesús, el judaísmo. La fe de Jesús, el judaísmo. Y esta serie está basado sobre un libro que estoy escribiendo y lo voy a hacer llegar a la comunidad hispana en particular. Obvio, será publicado y por lo tanto me han pedido que hablar un poquito sobre el tema de lo que es la fe de Jesús, la cual es el judaísmo. Obvio, hay muchas cosas que podemos considerar que llega a ser parte importante de este tema, aun aquellos que quizás miran a Jesús simplemente como un pagano, una deidad más dentro del mundo no judío, el mundo gentil. Y una de las cosas que a mí me llevó lo que es a la conclusión de que el judaísmo es la verdad, es la vida y es el camino, es aún la misma Biblia cristiana, que cualquiera que llegue a estudiarlo llegaría a la misma conclusión con un estudio profundo del tema. Obvio, siendo que los padres míos son judíos, con más vigor encontré esta verdad que para mí ha sido inconmovedora. El hecho de que hubo en la historia un hombre que era judío, que muchos creían que él era el Mesías y por lo tanto habían puesto fe de que él lo era. No fe en él, sino en fe en el mensaje. Sin embargo, como sabemos que lo que fue una revolución política, religiosa, Roma logró a cambiarlo, a hacer algo totalmente diferente. En este video voy a estar tratando muchos de los temas y puntos que hablo sobre en el libro. En parte, la fe de Jesús es en sí el judaísmo, y vamos a ver en la introducción un poco de este trasfondo, que es la primera parte de este video. Vamos a ver también en estas series lo que es Jesús, si era judío, era cristiano. Segundo, vamos a ver que la familia de Jesús de verdad tenía una falta de santa reverencia que no es normal para una persona que habría de ser considerado como Mesías. Tercero, el judaísmo de Jesús y sus enseñanzas éticas son consistentes con el judaísmo. Cuarto, el Jesús de la fe hebrea promovió la ley, no algo nuevo que hoy en día la cristiandad promueve como evangelio. Y vamos a ver también en la parte 6 de estas series que el evangelio de Jesús en realidad eran las leyes de Moisés, y él promovía que las leyes son buenas para salvación, que a través de las leyes uno podía ser salvo a una persona no judía. Y aquí vamos a ver algo interesante, que es un contraste total al mensaje de Pablo, que llega a ser de verdad el que promovía la fe cristiana, no era Jesús. En el séptimo video o series vamos a ver que el Dios de Jesús es en realidad el Dios del judaísmo. Y vamos a ver en el siguiente que Jesús no creyó en un Dios trino ni algún concepto de Trinidad. Vamos a ver también que la salvación personal que Jesús hablaba era en el judaísmo, es decir, la fe mosaica, y no en su persona necesariamente. Totalmente contrario a lo que es el mensaje cristiano. Y en la parte décima de estas series vamos a ver que hay una forma que usted, sea judío o no judío, puede entrar en una relación personal con el Dios de Israel, el Dios de Jesús, la cual es el judaísmo, simplemente agarrarse del árbol de la vida que es la Torá. Ahora, vamos a comenzar porque muchos cristianos comenzaron su búsqueda de las raíces judías del cristianismo a indagar la verdad histórica de Jesús. El judío hallan a un judío ortodoxo de su tiempo, algo totalmente diferente de lo que le habían sido indoctrinado. Muchos que se profundizan en esta búsqueda se enfrentan en una realidad muy difícil de negar, que el Jesús histórico sea una persona recreada de la pluma de una obra siniestra, romana, de César, la cual pierden su fe por completo
en Dios y cayendo en una crisis de fe y creencia, o llegan a reconocer que el personaje histórico fue basado en un carácter judío ortodoxo revolucionista de su día. Y estos llevan a un rechazo total del cristianismo romano o tradicional. Y yo le recomiendo a mis videntes que vean la obra del rabino Shmuel Boteach, que escribió sobre lo que es el Jesús Kasher en Geffen Publishing, y también que vean la obra de César el Mesías, o el Mesías de César, por Joseph Atwell, un historiador y erudito en la materia de Josefo. Estos pasan una serie de cambios que normalmente se puedan marcar por un proceso de cambios o evolución de ideas por medio de conversiones o asociaciones de un grupo a otro, como por ejemplo la serie de la siguiente forma: que una persona nace cristiano, luego se convierten en lo que es evangélicos o protestantes, y esto en cambios se convierten en mesiánicos, y otros de esos grupos mesiánicos se vuelven a los nezaritas, en la cual no aceptan a Jesús como Dios divino y muchas de las típicas ideologías o doctrinas cristianas. Estos en cambios comienzan a reconocer y a realizar que es el judaísmo de Jesús la cual es la importancia en su fe, y el enfoque comienza a cambiar en su vida personal. Y es aquí que otras variaciones de grupos que han surgido como resultado de hallar un Jesús judío y observante de la Torá, tales como el pastor Daniel Hernández, que comenzó su búsqueda de las raíces judías como pastor bautista evangélico, y luego se hizo parte de un movimiento mesiánico, aún cambiando su nombre de Daniel Ben Abraham, y tomó otros cambios después de que su hijo y otros miembros de su familia fueron expuestos al judaísmo, algunos regresando al judaísmo ortodoxo, otros se convirtieron al judaísmo ortodoxo hasídico, la cual él asumió el nuevo nombre de Dan Ben Achayim por causa y mérito de su hijo, que no voy a mencionar en este momento, pero hasta la fecha de este libro nunca se sujetó a una verdadera conversión ni retorno halágico por ningún Bet Din ortodoxo. En este momento su doctrina ha cambiado más de 7 veces de evangélico a mesiánico, y ahora una serie de nezarita de no sé cómo. Y así es el proceder de muchos que han hallado las raíces judías o las raíces hebreas desde el momento que han hallado lo que es que la fe de Jesús era el judaísmo. Un perfecto ejemplo de esto. Ahora, no solo se identifican a sí mismos como judíos cardíacos, sino con el deseo de identificarse con la percepción moderna de un judío ortodoxo. Sí, se visten como ortodoxos hasídicos muchas veces, observantes de las leyes de la Torá. Esto tarde o temprano se van de otros grupos quedándose insatisfechos de una fe de medias. Y a la vez para el mundo cristiano esto se ha convertido en un acercamiento al legalismo contrario a los sistemas tradicionales antinomias, la cual rechaza todo lo que tiene que ver con la ley y solo por la gracia, creando así una división irreparable entre ambos grupos. Y es aquí que además muchos ineptos judíos, cuya influencia cristiana o crianza no observante ha causado un interés en un compromiso total. Esos se acercan a grupos cristianos también, mesiánicos de otras variaciones, ofreciendo enseñar la verdad del judaísmo sin entender las variables diferencias entre todos esos grupos bajo el término del cristianismo. Es así que allí se enreden con unos de ellos pensando que todos ellos son iguales de pensar. Y amigos, no es así. Cada grupo cristiano tiene su propia mente y su propia forma de pensar, sus propios dogmas y sus propias herejías igual. Igual para el cristiano que se mueve de un grupo hacia otro, hacia el judaísmo histórico de Jesús, hayan unas verdades
poco a poco hasta llegar a las contrarias indicaciones de sus propias Biblias cristianas, la versión de su grupo y de su, entre comillas, Nuevo Testamento es indicativo de el manejo tal como este pastor que habíamos hablado anteriormente en la versión del doctor Daniel Hernández, que formó tremendo que hablar cuando él mismo tomó una interpretación, una traducción del Nuevo Testamento del hebreo que él halló en Israel, lo trajo acá y cambió aún lo que decía la traducción a acotejarlo a su propia interpretación. Y esto, la mayoría de los seguidores que lo siguen están totalmente inconscientes sobre esto. Y vea esto que se llama el código real, la nueva versión. También eso sucedió con otro pastor que ahora es autollamado Nezaritim, y eso lo puedes ver la nueva versión de Mateo por los Nezaritim de Raná Israel, que dicen haber reconstruido el Evangelio de Mateo Nezarim, y así se llama, NRM. Ahora, de manera tan claro, hallamos que todos estos grupos tienen un fin en propósito. Es con la esperanza de tratar de reconstruir este personaje en la historia, que era número uno judío y que era observante, tratar de recrear el movimiento. Pero el problema de este punto es el movimiento y su conexión, su cadena, su mesorá, se ha quebrantado. Y una vez que se quebranta la cadena que lo unía, ya no hay forma de reconstruir como lo que era antes. Y ese eslabón se totalmente deslizó antes de la era 100 de la era común, es decir, aún antes del cambio del primer siglo, ya se había desenredado y se había perdido lo que era la cadena de continuación. Este video está dirigido a mis hermanos y hermanas cristianos y aún a mis familiares que aún están navegando y luchando con estas ideas porque todavía están dentro del mundo de la cristiandad, sea ella dentro de una iglesia, sea ella dentro de un grupo mesiánico o aún que aparenta ser observante por lo exterior, pero sabemos que no lo son. Y en sí es un manual para guiar a aquellos judíos que están dentro del mundo cristiano para poder agarrarse firmemente de aquella fe que les fue otorgada por los antepasados para que puedan regresar a la fe que le dieron sus antepasados de sus padres, la fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de Jacob. Es tiempo que pueden salir de en medio del mundo de Edom y regresar a la fe hebrea, la fe de nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Y este en sí es el llamado y la misión que he tenido para tratar de ayudar personas que están en estos mundos a regresar. Y es aquí que en el Sefer Mitzvot del Rambam nos llama a acercar a nuestros hermanos edomitas a la fe mosaica. Y es interesante que en contraste a mi amigo Asher Mesa, que él no ve la conexión entre los hijos de Edom y la cristiandad, porque para él necesita negarlo para darle un plazo de tiempo a aquellos. Realmente hay bastante evidencia dentro de los midrashim y dentro de las fuentes literarias hebreas y rabínicas que demuestra que en sí hoy en día los cristianos son las descendencias o asumen lo que es decir la herencia y cultura de los hijos de Edom, aun cuando los hijos de Edom por mayoría en el primer siglo fueron convertidos al judaísmo. Tenemos muchos ejemplos, incluyendo a Onkelos. Tenemos también al rabino Meir, que eran todos descendientes de los Herodes y eran descendientes descendientes de Isaú. Tenemos también el profeta Obadia, también descendiente de Edom, de Isaú, que también era un profeta. Claramente vemos que los edomitas, a convertirse a la fe mosaica, llegan a ser parte de lo que es la fe hebrea. Y de esta manera, en ninguna manera, el Rambam refiere
a que sean necesariamente a estos observantes noágidas. ¿Okay? Claramente nos dice el Rambam en Sefer Mitzvot, en el Midrash 54, concerniente a hacer sentir que las semillas de Isaú, los descendientes de Isaú, los cristianos, de que como extranjeros después de convertirse al judaísmo hay que tener mucho cuidado cómo tratarlos. Vea también en Deuteronomio capítulo 23, el verso 8. Los rabinos entendieron que la semilla de Isaú, los edomitas, se refería hoy en día a los cristianos, porque vamos a ver, fue todo el reino de Roma convertido a herejía, nos dice el Talmud, y eso se refería a la fe cristiana. Debemos ayudarlos a entender que su lugar no es con el cristianismo romano, sino en el judaísmo, que son llamados a salir de entre ellos para no ser partícipes de las consecuencias venideras, y eso lo hay en su propia Biblia cristiana cuando leen Apocalipsis capítulo 18 verso 4, que dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y no recibas plagas, como leemos en comparación en Jeremías 50 verso 34. Para las personas que son de ascendencia judías por toda Latinoamérica y que saben que son de ascendencia anusim, que fueron forzados, o criptos judíos, este mensaje les servirá para dar fortaleza de poder salir del mundo de error. Para su servidor, y sin vergüenza alguno puedo decir con toda audacia que el judaísmo es la verdad, es la vida y es el camino. No es una persona, aunque cualquier persona puede lograr verlo exhibido en su vida. Esto fue lo mismo que Jesús declaró en su mensaje original, que luego fue cambiado por los otros que dijeron, declarar en su mensaje original, que luego fue cambiado por los otros que decidieron alejar los elementos de la fe hebrea para acomodar a los conceptos gentiles en ella. Y esta realidad, aunque parece ser arrogante, y muchos de mi propio pueblo han querido no destacarse de ser tan absolutos, sino más inclusivos, como así indicó el profeta en Miqueas capítulo 4 verso 5. Israel comprende algo muy claro, de que cada nación tiene su camino a su Dios, pero Israel invocará a su Dios, y por ella se acercarán las naciones del mundo para aprender la forma más adecuada para servir al único Dios y verdadero. Y es por esto que hallamos y leemos en Zacarías capítulo 8, versos 20 al 23, que Israel, el pueblo judío, llega a ser destacado de inculcar y enseñar el resto de las naciones cuál es la vía de la verdad, la vida y el camino. Pero las naciones tienen que tomar y agarrarse de los flecos de aquel que es judío para poder asumir la posición de ser enseñado y no ser el que está enseñando. Y aquí hay una gran lección, que por la historia vemos que la cristiandad como la fe islámica ha tratado de empujar y decir que ellos son el pueblo escogido y tratar de convertir a todo el mundo a su fe. Sin embargo, los mismos profetas dijeron que el papel era lo al revés. Siendo el caso, el que tiene que buscar la verdad son las naciones, son los cristianos y son los musulmanes a buscar a lo que es la fe hebrea para que puedan aprender lo que es la verdad, lo que es la vida y lo que es el camino. Y no debemos de tener ninguna vergüenza de poder decir para nosotros los judíos, la fe hebrea es la fe auténtica, es la fe que fue dado como inspiración a la creación de la fe cristiana y la fe musulmana. Aún el Corán dice de que cuando hay duda en cuanto a su libro, que deben de regresar a los libros anteriores, que se refería a la fe cristiana o la fe hebrea. Y nosotros decimos la misma cosa. En cuanto a la fe cristiana, dice claramente toda escritura es inspirada por Dios y dado por Dios. Y cuando el apóstol Pablo habla de esto, no se refería al Nuevo Testamento, porque en ese tiempo no había Nuevo Testamento, solamente había las escrituras hebreas. Y es por eso que con mucha base, con mucho firmamento, podemos decir, ustedes quieren buscar la verdad. La verdad es y está adentro de la fe hebrea.
Ahora, es por esto que nosotros ahora venimos al punto que la verdad es que los judíos creemos que el judaísmo es la única verdad. Por esta fe hemos sido perseguidos por toda nuestra larga historia y como pueblo de Israel somos el pueblo que escogió el Eterno. Nosotros lo escogimos a Él como Él nos escogió a nosotros. El Eterno quien escogió a este pueblo, y hasta la actualidad hay países de todo el mundo de habla hispana que toleran a los judíos pero no los comprenden. Y de igual manera no comprenden al Jesús el judío, porque solo le han mostrado un Jesús totalmente contrario a la fe hebrea y más a la imagen de Roma, de César, una imagen de un César Dios hecho hombre. El judaísmo es uno, como indica el acrónimo en hebreo de verdad, Emet, que significa verdad, hebreo para Emet, vida, Hayim, y camino, Derek, Echad, es el acrónimo en hebreo de cada letra en hebreo, de verdad, vida y camino. Unas palabras de acercamiento antes de entrar en este tema, en que el judaísmo es la verdad, es la vida y el camino, y esto según expresado por el mismo Jesús en Juan capítulo 4 versos 6, que Jesús expresó su sentir y orgullo que todo judío, aún el judío incrédulo Tomás, que él era un ejemplo en carne del judaísmo al decir estas palabras. Pero el judaísmo, no la persona que es la fe hebrea, enfoca que esto se hace en realidad en la vida del hebreo. Cuando ves un judío que está caminando según la ley, él puede decir con toda firmeza: yo soy lo que es la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Y el que ha visto como yo ando según como manda la ley, tendrá vida eterna. Y ahí es donde cuando el no judío se agarra del judío sus flecos, y se agarra para aprender, como resultado de esa conexión llega a ponerse en contacto y conectarse con lo que es la Torá que da vida, y la Torá es el árbol de la vida. Y esto es lo que el judío ofrece lo que es vida eterna a todos aquellos que se apegan al pueblo, que se conectan a la Torá del pueblo. Y es por eso que nosotros podemos decir lo mismo que dijo Jesús, y es por eso que es el judaísmo que ofrece lo que es la verdad, la vida y el camino. Vamos a continuar con este tema porque es de gran interés. Dice claramente, que en contraste a las palabras de Jesús, que es la meta de todo judío, el poder exhibir de su vida diaria del judaísmo, hasta el punto que todos nosotros seamos capaces de decir lo mismo. Viviendo la vida según la ley es posible, tan cerca de tu boca y tu corazón para hacerlo. Aún en Deuteronomio menciona esto, en Deuteronomio capítulo 30, verso 14. Quiero que ustedes noten este pasaje en nuestra Biblia hebrea, porque compara esto a lo que Pablo mal cita. Él mal citó este pasaje a propósito, y este pasaje fue eliminado, lo que es en la boca de Pablo, lo más esencial del pasaje, es para que la cumplas. Y sin embargo, Pablo limita y remueve esa expresión final que se halla en Deuteronomio 30, verso 14. ¿Qué dice Pablo? Dice que simplemente, y esta es la palabra de fe que nosotros predicamos, que se creyera en tu corazón. Dice la cosa similar, tan cerca de tu boca y corazón para hacerlo. Elimina la palabra para hacerlo. Así es como vamos a ver, la Biblia cristiana va en la boca y mensaje de Pablo, comienza a tergiversar el mensaje original de Jesús, el mensaje original de Moisés, el mensaje original de lo que es la ley mosaica, el judaísmo. Pero ahí no termina. Vamos con este mismo espíritu, debemos de entender que los grandes volúmenes de obras antimisioneras han sido hechos para contrarrestar
el gran esfuerzo evangelísticos de varios grupos evangélicos que buscan convertir al judío y a su fe cristiana romana, y por los otros grupos ortodoxos de llevarlos a los pies de un Jesús rechazado como Mesías, la cual sería herejías al pueblo de aceptarlo. Yo quiero que ustedes notan, según Juan capítulo 1 verso 11, Jesús fue no solo rechazado por el pueblo, sino por los líderes. Y yo quiero que ustedes entiendan, y aquí está el testimonio más grande en contra de el seguir a Jesús el cristiano. Jesús no solamente fue rechazado por el pueblo, sino también por los líderes. Esto incluye a quien nosotros consideramos que eran, cuando estaba en el templo, el ángel de la presencia. ¿Quién era el ángel de la presencia? El ángel de la presencia era el sumo sacerdote, porque era el mensajero que venía de parte del pueblo a Dios y de parte de Dios al pueblo. Representaba lo que era a Dios al pueblo. Y leemos en Juan capítulo 18 y verso 12 al 24, y Mateo capítulo 27, versos 57 al 68, cómo el ángel de la presencia rechazó a Jesús como el Mesías. Pero obvio, muchos no comprenden el porqué de esto, y eso lo vamos a ver. Eso no quita la realidad de que Jesús era un judío observante. Y al pie de estos grupos han surgido varios otros grupos pseudo-mesiánicos judíos con el mismo fin de convertir al judío a que sean seguidores de Jesús, cuando pueden ser seguidores como Jesús siguiendo la ley mosaica, aunque no con las mismas creencias como los anteriores. Grupos como observantes de la Torá o del Rebbe Yoshua Nazarat, o Nezarim o Nezaritas, que buscan reconstruir las ideas primitivas del primer siglo, aún reconstruyendo una nueva versión de Mateo, como grupos como Alianza Sefaradí Israelita Mesiánicas. Su fin es similar de hacer la idea de Jesús histórico más aceptable al paladar de la comunidad judía, no para que sigan a él como Mesías, pero esto también tiene sus problemas porque jamás el Jesús histórico fue aceptado por la mayoría de Israel como Mesías y fue oficialmente rechazado como Mesías en el concilio del Sanhedrin en Yavne antes del año 135 de la era común. Esto lo vas a hallar en el Talmud de Jerusalén, Talmud Berajot 5.3 y en Berajot 28b en adelante. Y todos aquellos que simplemente lo seguían como herejes errados. Aún los padres de la iglesia infirieron esto como una maldición sobre ellos mismos y los que seguían, los judíos que seguían a Jesús, sobre los Nezaretim. Puede ver también en el siglo 93 de Justino, en quién era un judío. También le hago referencia al libro del rabino Lorne Schiffman, de quién era judío. Interesante que estas reflexiones provocan más preguntas que cualquier otra cosa. Y de estas reflexiones después del Evangelio de Juan, que los judíos no recibieron a él como Mesías, pero sí lo aceptamos como judío compatriota, observante, cuyo mensaje era similar a muchos piadosos de su tiempo, pero no como Mesías ni como profeta. Aun si podríamos acceder que fuera de la descendencia davídica, si se aceptaría ciertos manuscritos más antiguos, pero en ninguna forma, según la imagen típico de la iglesia cristiana contemporánea, podemos aceptarlo como nacido de una virgen en una inmaculada concepción. Y esto es problemático, aunque no necesariamente para los manuscritos de algunos textos cristianos, que comprueba de que el padre de Jesús era José. El propósito de este mensaje es demostrar a cualquier cristiano, a cualquier mesiánico, cualquier misionero o judío para Jesús, que el judaísmo del Jesús histórico fue lo que se puede describir como un judaísmo ortodoxo de su tiempo. El judaísmo de Jesús era rabínico y era fariseico, no como otros que niegan esa conexión típica. El tiempo en el cual Jesús vivió fue en la época más tardía de los Ta'anim,
que da lo que es un ímpetu muy fuerte, que hablar en contra de estas bases estarían hablando mal de aún su propio fundador. Sin embargo, fue esa misma bases y esa misma fe que la descalificó el poder asumir el título de Jesús como Mesías. Era el diseño de Roma y romanos de presentar un Mesías sumiso que vino y cumplió su obra, mientras que Roma rigía con una vara de hierro, pero a desenmascarar las añadiduras de las copias de los manuscritos, estaríamos encontrándonos en un Jesús que el mundo cristiano no conoce, demasiado judío y demasiado marginal para la cristiandad paganizada. Y aquí es donde ahora vemos que el judaísmo y el libro de verdad, al leerlo, el Nuevo Testamento, cuando podemos remover todo ese disfraz, hallamos un libro pro-judaico. Cuando seamos bíblicos, hallamos una serie de problemas textuales que deja lo llamado Nuevo Testamento afuera de todos los parámetros de la medida de la literatura sagrada del pueblo de Israel y del Testamento afuera, es decir, hallamos lo que es la verdad de esta obra polémica. Es decir, el Nuevo Testamento nunca era parte de las sagradas escrituras hebreas. Para el pueblo de Israel el Nuevo Testamento no es sagrado, ni inspirado por Dios, sino una serie de obras polémicas con el fin de tratar de comprobar que Jesús es el Mesías, y un Mesías no necesariamente judío, sino más tirado al elemento de un Dios hecho carne en la imagen de Roma, de César. Es aquí que hallamos las dificultades en recrear un Jesús histórico. Utilizaron literaturas que en sí es polémica, pero aún así, según nuestras escrituras, este judío ortodoxo falló en cumplir los requisitos del esperado Mesías, y fue en realidad un Mesías fracasado en su misión. Hay más de 26 razones por las cuales no aceptar a Jesús de los cristianos, ni de los nazaritas como Mesías. Pero sí hay varias razones de aceptar la fe que él mismo practicaba. Y es este el mensaje, el propósito de esta serie de videos: el judaísmo de Jesús. El judaísmo ortodoxo, en resumen, uno puede ser judío y aceptar la fe que practicaba Jesús como genuinamente judaica, mosaica, judaísmo. Y esto restaura el lugar apropiado de Jesús a la de un Jesús histórico a la historia judía. Esto es lo que menciona Joseph Klausner, que Jesús de Nazaret, ¿quién era Jesús para los judíos? Un judío nacionalista, pro Israel, pro sus compatriotas. Pero de verdad lo al revés sería un problema grande. A seguir a Jesús como lo que se ha presentado en la historia es un problema de idolatría para los judíos de una forma u otra. Y por lo menos si se aceptaría el concepto de muchos de los nazaritas de que simplemente lo ven a Jesús simplemente como el Mesías, también hay un problema de aceptarlo así, porque sería un error, si no aún podemos decir una herejía de una forma o de la otra. Aunque podríamos decir que Jesús fue ortodoxo, no fue aceptado como kasher para la función como Mesías. Y esto en contrariedad al título de Shmuley Boteach de su Kosher Jesús. Claramente, aunque podemos decir que la fe de Jesús era kasher, obvio sus elementos de tratar de lograr el título y ser Mesías no fue kasher, y por lo tanto como judío fue aceptado, pero no como Mesías ni tampoco como profeta. Vamos a ver ahora algo muy importante. De verdad, hacemos la pregunta y parece como redundante: ¿fue Jesús judío o fue él cristiano? Y cuando decimos judío estamos hablando totalmente
parte del pueblo en fe y en práctica. Y cuando decimos cristianos, estamos refiriéndose al cristianismo que hoy en día se conoce. En otras palabras, lo que debemos hacernos la pregunta es que si Jesús regresaría al mundo, ¿entraría por las puertas de una iglesia o por las puertas de una sinagoga? ¿Fue Jesús judío o fue cristiano? La misma pregunta en sí mismo parece algo absurdo. Algo que en sí cualquier teólogo cristiano te diría que el Jesús de los cristianos fue un judío. Esto lo dijo Wellhausen. Dice que Jesús no era cristiano sino judío. Klausner dice lo mismo. Nació en Israel, su cultura era hebrea, su fe era mosaica o judaica. Sin embargo, la pregunta trae al resultar una verdad que la mayoría de personas que han leído el Nuevo Testamento trae al resultar una verdad que la mayoría de personas que han leído el Nuevo Testamento lo leen según la comprensión cristiana, romana y no hebraica, no mosaica y no con el vislumbre judaica. Según Joseph Klausner, Jesús se convirtió en cristiano siendo él mismo judío. De esta manera fue arrancado de la historia del pueblo de Israel. Jesús y su imagen fueron transformados según la cultura de donde fue transportado su imagen y su mensaje cambiado según la audiencia presentada, como Pablo bien hizo. A los griegos predicó a Jesús como griego y a los romanos como romanos. Esto según lo que dijo Pablo. Pablo, el mercader de Jesús, par excelente. 1 Corintios capítulo 9, verso 22. Pablo sin duda fue el que más hizo de Jesús un objeto de venta, de su propaganda y mensaje, y que afectó al mundo entero gentil. Es por esto muchos eruditos judíos y cristianos atribuyen a Pablo, no Jesús, el fundador del cristianismo que hoy en día se conoce. Y sin duda esta fue una de las estrategias más exitosas de mercadería en el mundo de lo que es judaísmo, trayendo a luz un judío como el redentor del mundo, un judío como el César romano donde habrían de servir y adorar. Sin embargo, y sin poder haber redimido su mundo y su pueblo hebreo. ¡Qué contrariedad! Algunos aún opinan que la imagen de Jesús era un Jesús romano gentil. Tuvo un propósito siniestro originalmente por mano de Roma para aplastar el verdadero papel de Jesús el judío, que era y estaba en contra de Roma, como otros grupos mesiánicos de su tiempo, en la cual era celoso de su tiempo, que oponían a Roma con todo su furor. Y esto hallamos prueba en el libro de Josefos, Flavios, en Guerra de los Judíos, el capítulo 7, el 6 y también 201 y 206. Cuando Basús percibió esto, dice: he comenzado a pensar usando una estrategia contra el enemigo. Quiero que ustedes escuchen esto. Escribir un narrativo a paralelo de las expectaciones mesiánicas, pero realizado no por un judío, sino por Deus César. Este se convirtió en sí el cambio de la historia. Este se convirtió en el mensaje de las buenas nuevas de Roma para los judíos. Adóralo y vivirás, si no morirás. Más tarde Constantino vio una visión, que fue una cruz, que por esta señal habrían de conquistar a los judíos: la muerte. Esto también es comprobado por el historiador Joseph Outwell en su libro El Mesías de César, en la página 159 en adelante. Ahora, entendiendo estas fuentes, el proceso se logró a convertir el Jesús el judío a un cristiano. Toma un repaso a la historia, una reconstrucción de las verdades de la historia de Jesús y relación entre Israel y Roma del primer siglo. Llega a ser una lucha entre esa lucha espiritual y física que llega a nacer a lo que hoy es llamado la cristiandad y el judaísmo, o la cristiandad y el Jesús del cristianismo,
con su imagen de sangre, mientras que el Jesús el judío quedó atrás en los recónditos de las aulas y libros de erudición y desaparecido en su conexión terrenal mesiánica. Es decir, la verdadera misión de Jesús era algo terrenal, no un reino simplemente espiritual y celestial. Era para hacerse encarnar en este mundo y hacerlo una realidad. Pero estos dos Jesús, aunque había muchos, en la misma era con el mismo nombre y con los mismos reclamos. Y ambos eran reclamos mesiánicos, como indica el historiador Joseph Altwell. El nombre marcaba una connotación de rebelión hacia la autoridad impuesta por fuerza, es decir, por Roma, de manera que Josefo Flavio dice en sus escritos, lo que más hizo para inducir esta guerra era un oráculo ambiguo que fue hallado en sus sagradas escrituras, como cerca del tiempo, que uno de sus compatriotas sería un gobernador sobre la habitable tierra, y los judíos tomaron esta predicción perteneciendo a ellos mismos en particular, y muchos de los sabios fueron por ellas engañados en su determinación. Esto dice Joseph Flavio, un fariseo, de los sabios de su tiempo. Ahora, este oráculo, según Josefo, ciertamente denotaba la dinastía de Vespasiano, quien era y fue apuntado emperador de Judea. Y esto lo comprueba en la guerra de los judíos, en el libro de Josefo Flavio, capítulo 6, capítulo 5, 312 al 313. La traducción del castellano obviamente es mío. Aquellos que pueden leerlo según la traducción o su propio libro de Josefo Flavio. Los grupos mesiánicos religiosos políticos que salían de Galilea eran todos identificados por Roma como contrarrevolucionarios. No habían paz en la tierra de Israel. Y según Josefo, los sabios se habían equivocaron del tiempo de la llegada del Mesías, sino mal aplicaron la expresión ungido venidero a candidatos mesiánicos que uno tras otros habían fracasado, y no al emperador como se había entendido en la profecía de Daniel. Este concepto cristiano que dice, según Daniel 9, verso 26, Jesús tiene que ser el Mesías, en sí está en postura errada, que también según Josefo y muchos de nuestros sabios también erraron. Este pasaje de Daniel, como le veremos en la parte 2 de este libro y de este video, no era y no se trataba del Mesías Jesús ni cualquier otro Mesías, sino se trataba de la dinastía de Herodes. Y fue ahí que fue asignado de regir la tierra de Israel hasta la abominación que causa desolación, que el mismo Jesús menciona en Mateo, en la cual entiende él mismo que él mismo tampoco era el Mesías, porque estaba viviendo esta época en la cual Mesías no habrían de surgir. Esto es una píldora bastante amarga y difícil de tragar para muchos teólogos que han estudiado capítulo 9 de Daniel. Claramente la lucha entre quién era el ungido de Dios para dominar al pueblo electo no era un judío, como acabamos de leer en las guerras de los judíos, que indicaba que deseaban que Vespasiano fuera su señor y que la providencia divina estaba a su lado, así destruyendo todos los rebeldes y grupos políticos mesiánicos de la casa de Israel, incluyendo el mismo movimiento de Jesús y su hermano Jacob, lo que Daniel también avisó que habría de acontecer según capítulo 11 de Daniel, verso 14, porque todos los rebeldes de sus hijos habían de ser aplastados, como dice en Daniel. Roma logró usurpar la identidad y el mensaje de Jesús originalmente cuando penetraron en la sucesión de la autoridad, como también Eusebio menciona en la dinastía de Jesús, quien operaba el movimiento. Como vemos, las palabras de Gamaliel logró hacer cumplidas. Este grupo, que no era puesto por Dios, fue desparramado y matado y azotado y crucificado por donde quiera, que ya para el primer siglo no había apóstoles, todos fueron matados por Roma,
y Roma usurpó el poderío del movimiento de Jesús. Y luego de destruir el templo y servicios, como vemos, sino que la historia demuestra que un descendiente de Vespasiano, según Rashi dice en Daniel 29:26, se refería a ambos el rey Agripa, descendiente que convertido al judaísmo de la casa de los Vespasianos y el sumo sacerdote, pero fue un descendiente de él, y Tito, quien luego causó abolir el sistema de sacrificio, autorizó hacer de sí mismo un escrito paralelo a los grupos políticos mesiánicos, para pacificar la región obsesionado por un libertador. Este libertador y este escrito en la cual autorizó Vespasiano y Tito es nada menos y nada más del Nuevo Testamento tergiversado, con muchas de las influencias originales, que según Agüo, basado en los libros de Josefo, Tito es Tito con la cara de Jesús, es el Deus Vespasiano. Vea lo que es el libro de Atwell en el Mesías de César, página 87. Pero aquí no termina lo que es el gran problema de Jesús el judío y Jesús el romano, porque obviamente el creador, y luego fue que Tito pudo destruir el templo y el servicio del pueblo a su Dios, aunque Tito pensó que había matado a Dios cuando penetró con su espada entre las cortinas. Algo pequeño entró en su cerebro y lo mató. El creador mostrando por la historia el fundamento ideal judaico, que solo Él es el único verdadero Dios, no hecho de carne y sangre. Pero tal moraleja no tuvo gran efecto en las mentes de personas bajo las influencias y asimilación romana, las que insistían en seguir la fe en y de los Vespasianos como Dios en carne o hijos de Dios venido al mundo, creado por la providencia divina de forma espontánea y milagrosa. Aún antes de Tito, Julio César, antes de su muerte, fue reconocido como Dios en el año 44 de la era común. Por 7 noches y días consecutivos apareció en el cielo norteño una cometa que alumbraba en el cielo, creyendo que esta estrella significaba el alma del gran Dios César, recibido entre los espíritus de los dioses inmortales, claramente fortaleciendo la idea de los dioses hechos carne en forma de los emperadores romanos y sus hijos que gobernaban la tierra conquistadas por Roma. Eso lo puede ver en la historia de Plinio, la historia natural, en la traducción de Raham, en el libro de él llamado a sí mismo la historia de Plinio. Y también puede ver la historia de Julio César en Dios Casios, Historia Romana. Y hay muchas fuentes históricas de demostrar que el paralelo de las ideas cristianas modernas ya estaba en operación dentro de la religión romana, la cual era un sistema sincronístico que trataba de unir las religiones en un mismo ideal. Imagínense ahora, con el concepto judaico de que rechazaba de que su Mesías habría de ser Dios, ahora Roma toma este concepto y lo hace de ellos propio, con un fin de unificar su imperio. Pero aquí no termina la historia. Como habíamos leído, Dios ahora es recibido en persona de un ser humano, sea César o sea Jesús. Según el teólogo cristiano Bultmann, que es evangélico, él comenta sobre el cuento del nacimiento virginal de Jesús, y escucha lo que él dice. Esto no lo está diciendo un judío, sino un evangélico que cree en el concepto cristiano evangélico. La idea de un género divino de una virgen no solo es foráneo al Antiguo Testamento y al judaísmo, sino es completamente imposible. La idea de un nacimiento virginal del Mesías es particularmente foráneo al judaísmo. Fue añadido, dice Bultmann, por primera vez en la transformación al helenismo, a donde la idea de la generación de un rey o héroe de una virgen por deidad. Eso lo puede ver sus comentarios de Bultmann en la historia de la tradición sinóptica en la página 291.
No es muy difícil de entender cómo bajo este ambiente que Jesús, el judío, se convirtió para el mundo romano en el perfecto satirizo contra la cultura de Jesús y los grupos rebeldes contra Roma. Y este es el punto que está bien establecido por el historiador Joseph Atwell, que menciona que al usurpar la materia prima original pudieron lograr el objetivo religioso que Atwell establece. Cuando un judío pacífico y sumiso de Roma puede conquistar aún las ideologías y corazones de todo un pueblo. Israel No, un erudito sobre los pergaminos del Mar Muerto, menciona esta misma batalla de pluma por autores griegos proromanos como judíos asociados con Roma en contraste de los celosos y piadosos que se oponían. Esto, el Mesías antes de Jesús, vea estos comentarios de él en la página 29 al 24 en cuanto a cómo utilizaron la expresión Hijo de Dios tuvo distinta definición para los hebreos como una definición del título del rey Mesías y para los romanos como un Dios hecho carne para reinar sobre su imperio. Parecido pero diferente. Y aquí no termina. Según el autor Israel Noll, el documento de Qumran estaba en contra de la opinión de aquellos que miraban las profecías refiriéndose a Vespasiano. Según ellos, Roma era la cuarta bestia que pisotea sobre toda la tierra y devoraba a todos los pueblos como una águila, sin satisfacerse. No solo devoraron los países y pueblos que conquistaban, pero traían su uniformidad en sentido político-religioso, lanzando campañas de propaganda sinocrismo religioso por regiones que causaba confrontaciones con su poder y ideales. Es probablemente que los manuscritos original de Jesús, el judío, cayó a las manos de los escribas aprovechadores de fama para cambiar el mensaje y el sentido original de los evangelios como epístolas. Siendo que no existe original del Nuevo Testamento, todo lo que hay son copias, y estas copias llenas de errores, como vemos en la segunda parte de estas series, que aún el padre de la iglesia, Ignacio, recibiendo una carta de los hermanos de Filadelfia, tuvo que responder a la queja que ellos tuvieron, que tenían manuscritos de los apóstoles y de los evangelios, y decían: todo lo que está entre nuestras manos, estos archivos están todos llenos de corrupción, ¿cómo podemos confiar en ellas? ¿Y qué es lo que le escribe Ignacio? Tenemos un mejor testimonio allá en el cielo, Jesús resucitado. Amigos, eso no es una respuesta para personas que están luchando con ver si sus documentos son auténticos o no. Suena muy bonito darte ese tipo de inspiración o palabras inspiradoras, pero la realidad es que la iglesia, mucho antes que se hizo el Nuevo Testamento, ya estaba teniendo problemas de corrupción en los manuscritos. Justino el mártir, en el segundo siglo de la era común, quien fue matado por las autoridades romanas por sus creencias cristianas, relató cómo los regentes romanos decretaron muerte a cualquier persona que leyera las profecías del oráculo de Histápisis, aunque por pena de muerte él y sus amigos continuaron leyendo estas profecías. Por según Clemente de Alejandría, él relató que Pablo de Tarso había recomendado tal lectura. Esto en su libro de Justín Mártir, Apología 44. Ahí habla de dos reyes que regirá. El segundo de los dos es lo peor de todo, y él hostigará el mundo con su intolerable regimiento, y meditará nuevos diseños en su seno, para que se pueda establecer el gobierno para sí mismo. Finalmente, él cambiará el nombre del emperador y transferirá su asiento. Interesante. El Talmud babilónico, Sanedrín 97a, hay una nota que el Rab Nehemías produjo esto acontecer en el año 150 de la era común. Más de 600
63 años antes de Constantino vino a poder, ya el gobierno comienza a ser convertido a las manos de la doctrina romana. Y es aquí cuando esto sucedió. La respuesta, cuando sucedió esto, la historia nos da la respuesta a ella. Cuando nuestros sabios también avisaron que el gobierno se convertiría en menudencia. Todo esto reconocen cuando Roma adoptó oficialmente el cristianismo como la religión oficial de su imperio bajo Constantino. Interesante, el Talmud también menciona esto. No solo que el gobierno habría de convertirse a herejía, lo que es cristianismo romano, sino las doctrinas y todos sus aspectos místicos y cabalísticos de penetrar todo el mundo, incluyendo el mundo religioso judío. El rabino Isaac, quien dijo: el hijo de David no vendrá hasta que todo el mundo es convertido a las creencias de los cristianos o de los herejes, minut. Y hemos visto que esto cumplirse en nuestro propio tiempo bajo grupos ultra ortodoxos que siguen la misma línea de pensar como el primer movimiento que fue convertido a la fe cristiana romana, renovado en las mismas enseñanzas y creencias antiguas de los primeros Nezaritim, pero con otros candidatos. Según Klausner en su libro Jesús de Nazaret, Minut, aquí en el Talmud, es un acrónimo de Ma'amim, Nezarim y Betalmidim, es decir, los que creen en las enseñanzas del Nazaret, de los nazarenos, o los estudiantes de los nazarenos. Obvio, algo de la creencia de este primer movimiento tuvo influencia a la herejía. Ahora, aquí no termina la historia, sino dice: el grupo inicial de Jesús, sus seguidores judíos, fueron eliminados por Roma, así como Gamaliel había aconsejado a los miembros del Sanhedrin de dejar a los principales grupos mesiánicos y otros grupos de mesiánicos rebeldes, tratando de forzar las profecías bíblicas que se hallarían con la muerte a mano de Roma, y esparcidos por los cuatro vientos, y sus movimientos siendo absorbidos por Roma, como dicen en Hechos capítulo 5 versos 34-38. Como veremos, la obra de los emisarios de Jesús cesó cuando la línea de la sucesión fue usurpado por Roma por un tal llamado Marcos, y todos los emisarios matados por el imperio romano, finalizando así el movimiento original de Jesús el judío y comenzando el nuevo movimiento romano César helenístico, la cual hoy impera por todo el mundo. No en el nombre de Jesús, no por el poderío de Jesús, sino por el sistema de la divinidad y la influencia romana pagana que hasta el día de hoy está influenciado por todos sus hijas. En lugar, nuevos líderes se levantaron que podían influenciar la dirección del nuevo movimiento llamado cristianos, que por primera vez ocurrió en Antioquía. Hechos capítulo 11, versos 19 al 26. Fue el primer lugar que se llamaron cristianos, seguidores del ungido. Fue ahí que la mayoría de los judíos estaban asimilados ya al helenismo, y por lo tanto ya la conexión hebrea estaba ya desglosada. Ahí no termina. En su lugar, estos nuevos líderes comenzaron a surgir, y los habitantes judíos eran asimilados a la cultura romana y hablaban griego, y la lengua natal del hebreo ya se estaba perdiendo por donde quiera. Por lo tanto, el nombre helenista. Hechos capítulo 11 verso 20. Y hablaron también a los griegos. Estos mismos fueron los que abrieron las puertas para la usurpación de Roma del movimiento inicial de judíos de la iglesia primitiva, y se introdujo todo tipo de herejías en el movimiento cristiano bajo la dirección no de los judíos,
sino del poderío gentil de la iglesia. Y así fue que a partir de Menandro, que fue mencionado como sucesor de Simón, prosiguió un poder con las dos bocas y de las dos cabezas de serpientes, que establecen los autores de dos herejías, Sartuninia de Antioquía, uno por nacimiento, y Basilides de Alejandría, quien uno en Siria y uno en Egipto. Y ahí establecieron escuelas de herejías detestables. Para los sartuninos, mayor parte enseña de la misma doctrina falsas como Menandro, como Ireneo, dejar en claro, pero Basilides, bajo el pretextos de profundos misterios, i.e. Kabbalah, i.e. misticismo del primer siglo, que vamos a hablarlo como gnosticismo o Kabbalah del primer siglo, extendió sus fantasías en el infinito, inventar ficciones monstruosos para mantener a su impía herejías. ¿Quién dice esto? Nadie menos y nadie más que Eusebio en la Historia de la Iglesia, la página 109. Según Eusebio, la dinastía y liderazgo de los judíos que seguían a Jesús fue eliminado por Roma. Esto lo testifica uno de los padres de la iglesia, que la dinastía cesó. El liderazgo de los judíos que seguían a Jesús fue eliminado. Al ser eliminado, las palabras de Gamaliel llegan a realizarse. Y por Roma, para luego ser tomado en posesión por personas no judías que se desviaron de la fe de Jesús, que vamos a ver que la fe de Jesús era el judaísmo. De la fecha de los obispos, o en griego episcopos, en contraste del papal, no estaba en existencia hasta después del siglo III o IV, a donde existía un papal, así mencionado por Egisipos en su Historia de Eusebio. La idea griega surge de términos o conceptos hebreos de un supervisor, un pastor de Pakid, Pekuf Yod Dalet. Vea esta expresión utilizada en el libro de Génesis capítulo 41, verso 34 como administradores, Pakidim, y también Segunda de Reyes capítulo 25, verso 19, oficial como Pakid. Segunda de Crónicas 31, verso 13, como inspectores, Pakidim. En Jeremías 29, 26, como cuidadores, Pakidim. El verbo de Pakid es pakar, uno que da ahorro, contabilidad, como vemos en Oseas, capítulo 1, verso 4. Y esto está asociado con la idea de un roé Israel, un pastor de Israel, como vemos en Salmo 80, verso 1, y en Jeremías 31, verso 10. El título conlleva con una connotación de liderazgo sobre todos como una posición de una monarca o monarquía, apuntado o asignado por Dios, hebreo pikur. Cualquiera hoy en día en el movimiento renovado que se autoproclama un pakid, ¿qué es lo que está diciendo? Que él es un rey, él es un supervisor, un administrador principal. Piensen ustedes que están parte de ese movimiento de los nezaritas, de Ana Israel. Este señor David ben Jeremías se está proclamando él mismo como algo principal, como el enfoque, el nuevo jefe. Eso es tremenda, usurpar un título muy fuerte. ¿Quién le dio esa autoridad y ese poder? Además que no tienen lo que se llama una mesorá, alguien que lo había asignado, como los antecesores de este grupo antiguo del primer siglo. Es por esta razón que la nueva reconstrucción del movimiento de los Nezarim en Israel es inválido, porque el nuevo líder no es del estirpe judío ni tampoco del estirpe davídico.
Y así ocurrió en el pasado con un converso que no puede tomar el liderazgo como paquir sobre judíos naturales, pero sí sobre otros conversos y prosélitos o noahidas, y así no sería ningún problema. Pero esto no es lo que está haciendo Jeremías ben David. Lo que está reclamando es ser la nueva dinastía del descendiente de Jesús, y no lo es. Y aquellos que están envueltos en el movimiento de él deben huir y desconectarse totalmente de él y regresar a la fe hebrea. Bueno, con todo esto, se sabe que fueron de corta duración, pero he recibido la prueba documental de que hasta el asedio de Adriano de los sistemas de alerta temprana se había producido una serie de 15 obispos. Todos se dice que han sido hebreos de orígenes, y que había, dice Eusebio, que había recibido el conocimiento del Mesías con toda la sinceridad, con el resultado de que las personas en condición de decir sobre tales asuntos juzgados dignos de la oficina episcopal, porque en ese tiempo la iglesia constaba de creyentes hebreos que habían continuado desde el tiempo apostólicos hasta la tarde asedio en que los judíos, después de rebelarse por segunda vez desde los romanos, se vieron desbordados en una guerra a gran escala. Como esto significa el final de los obispos de la circuncisión, en este momento adecuado para una lista de sus nombres de la primera. Y ahora Eusebio nos da la lista de la dinastía de Jesús. Escuchen. El primero era Jesús, el luego fue Santiago, el hermano del Señor. Segundo fue Simeón, justo tercero. Cuarto, Zaqueo. Tobías el quinto. Sexto, Benjamín. Juan el séptimo. Matías el 8. Felipe el noveno. Seneca el 10. Justo unidécimo. Leví 12. Efres 13. José 14. Y 15 y último, Judas. Este fue el número de obispos de la ciudad de Jerusalén de la época apostólica. Quiero que ustedes noten, no existe ya apóstoles. Todos esos pastorcitos que andan por ahí llamándose el apóstol Maldonado, el apóstol fulano de tal, el apóstol o apóstola fulana de tal. Aún según Eusebio, vuestro padre de la iglesia dice, fue en la época apostólica, y la época apostólica terminó con estos. Cesó, ya no existen apóstoles, ya no existen la cadena de Mesorá. Cualquiera de ustedes que siguen apóstoles hoy en día están siguiendo una cadena falsificada. Sea este llamado David ben Jeremías, sea llamado Maldonado, sea llamado quien sea el nombre del líder no judío, no son apóstoles. No lo tenéis que tener ningún temor a ellos, ni miedo de decirle que no lo son. Porque claramente aún el padre de la iglesia Eusebio, que estaba más cerca a la época del primer Jesús que ellos, dijo claramente la época de los apostólica en Jerusalén, a la fecha mencionada todos ellos de la circuncisión. No solo Jesús y su hermano Santiago, la dinastía obispado de Jesús continuó ejerciendo aún después de Jesús, pero este órgano cesó de operar bajo el legato judío alrededor del año 135 de la era común. Eusebio menciona como todos los judíos que creyeron en Jesús como Mesías fueron matados, fueron perseguidos, fueron incinerados y desaparecidos sus cuerpos de forma de burla por la creencia en la resurrección, que es en sí una idea fariseica, y este grupo seguía las ideas fariseicas. Y quiero hacerles recordar a aquellos ignorantes de que Jesús
seguía muchas de las líneas fariseicas, porque él le dijo claramente a sus discípulos que si fue esta justicia no fuera mayor, de que estos fariseos y escribas en ninguna forma entrarían al reino de los cielos. Y el nivel de justicia de los fariseos y los escribas estaba bien alto. ¿Dónde quedarían ustedes? Después de la exposición de 6 días a todo tipo de insulto y el cielo abierto, finalmente fueron quemados a cenizas y barridos por estos hombres malvados en el Ródano que fluye cerca, que ni siquiera un rastro de ellos puede ser visto en la tierra de nuevo. Y así hicieron como pudieron derrotar a Dios y roban a los muertos de su renacimiento. En fin, ¿qué fue lo que dijeron? Dijeron que no pueden tener ninguna esperanza de la resurrección. Quiero que ustedes vean lo que hicieron los romanos. Aquellos que dicen, bueno, el cuerpo de Jesús se desapareció. El cuerpo de fulano de tal se desapareció. Quiero que ustedes vean la práctica de los romanos. Eusebio menciona en el capítulo 5, en la página 148, del cumplimiento profético de Daniel capítulo 11. La desaparición de cuerpos judíos, en particular de líderes mesiánicos, era necesario para los romanos deshacer de ellos, por la naturaleza de remover la esperanza de los restantes de los judíos. Y basándose en esto, la obra de Josefo menciona cómo comían los cadáveres de los judíos para hacerlos desaparecer por completo. Literalmente, estos se comían en carne propio los cadáveres y luego molían lo que era el cuerpo de ellos en una molina para que no quedaba ni siquiera el polvo, sino quedaba todo removido como el polvo. Y eso, cuando ya no había más de poder encontrar, porque no solamente quemaban el cuerpo, lo echaban, se lo comían, y además después de comerlo, cogían el hueso, aún el hueso de la luz que es indestructible, y lo pasaban por una molina, para así quedar todo desaparecido. ¿Dónde está vuestro Mesías? Vuestro Mesías se desapareció en polvo y en nuestra comida. Por eso aquellos que leen lo que dice claramente, que dice que si no comieres de la sangre y el cuerpo de Jesús, eso no es algo judío, eso fue totalmente algo romano. Ahí hallamos una indicación de cómo los romanos estaban echando a burla las enseñanzas judías, porque sabemos que eso es absurdo para un judío comer carne humana y sangre humana. Pero esto lo metió lo que era Tito en su nueva versión de lo que realmente pasó, con el fin de hacer como un tipo de burla. Ahora van a comer sangre y carne, porque el cuerpo de Jesús se desapareció. Ahora la próxima vez que un cristiano le diga a usted, bueno, la prueba de la resurrección es que el cuerpo está desaparecido, sí, según Josefo. Y vamos a ver quién era Josefo. Josefo era nadie menos y nadie más que Joseph de Arimatea. Eso lo vamos a ver en otro video, más detalle. Pero vamos a decir lo siguiente. ¿Qué pasó con el cuerpo? ¿Por qué el cuerpo se desapareció? Porque se lo comieron los romanos. Lo incineraron. No quedó nada. Es un argumento, es un punto lógico que podemos deducir de lo que hemos encontrado aún en los libros históricos. Porque era una práctica común de hacer con todos los líderes mesiánicos. Y obvio, Jesús el judío era un líder y un dirigente que proclamaba ser Mesías. Shalom, shalom. No pare de ver la siguiente video que vamos a tratar sobre la familia de Jesús y la falta de santa reverencia. No se lo pierde. Y hazme un favor. Comparte estos videos a toda persona cristiana que tiene raíces hebreas, que están envueltos en los grupos nezaritas y de verdad que quiere conocer la verdad. Porque esta serie es parte del libro que estoy basándome en, que se llama La fe de Jesús, el judaísmo. Y vamos a ver que la fe de Jesús era judaica, no era cristiana. Shalom, shalom.